Hola viajeros, bienvenidos un día más a un nuevo video. Hoy les llevamos a un paraíso tropical en el corazón de Florida y me refiero a Panama City Beach. Acompáñanos mientras exploramos los lugares más bonitos y turísticos de esta increíble ciudad. Nuestra primera parada acá en Panama City Beach, por supuesto, es en la playa. Y justo lo estamos haciendo en la mejor hora que se puede venir al mar. Y obviamente la mejor hora es al atardecer. Con más de 27 millas de costa, por supuesto, el mejor lugar para relajarse y disfrutar es la playa. Prácticamente ya se está haciendo de noche y todavía aquí la vida en la playa continúa muy activa. La verdad es que hay mucha gente disfrutando en familia y todo el lugar es súper tranquilo. El agua está bien cálida, hay un poco de oleaje hoy sí, pero el agua está súper bien. Eso de ahí es una bandera roja y un poco más tarde te voy a hablar algo de eso. El tema de los colores de la bandera no es algo a echar en saco roto y como te dije, un poquito más tarde te voy a hablar más de ello. Creo que es un buen momento para tocar por primera vez el agua. ¡Ah, qué maravilla! Como te dije antes, está súper caliente y las olas, esperemos esa que venga hasta aquí, súper buena el agua. La playa está llena de personas, o sea que hay bastante gente disfrutando a esta hora de la playa. Esta increíble ciudad fue fundada el 2 de mayo de 1936 y ha crecido hasta convertirse en uno de los destinos turísticos más populares de Florida. Originalmente un pequeño pueblo costero, hoy en día es conocido por sus impresionantes playas de arena blanca y su vibrante vida nocturna. La principal comunidad que vive aquí está formada por una mezcla de residentes locales y personas de todas partes de Estados Unidos que han decidido hacer de este hermoso lugar su hogar. Después de una hora aproximadamente que estuvimos en la playa, porque realmente ya se hizo de noche, trajimos los niños a la piscina. Y la piscina queda cerquita. Directamente en el hotel que estamos, solamente bajas, pasas por el área de la piscina y vas caminando hasta la playa. Y la verdad es que eso está muy bien. Para cuando vengas de la playa todo lleno de arena, te duchas en las duchas que hay aquí para que te quites la arena. Y de aquí te metes en la piscina y te vas fresquito para allá arriba. Ahora eso sí, la piscina también es tratada con agua de sal, pero la verdad es que está muy bien. Estos chalecos de acá la verdad es que son súper buenos, no los estoy recomendando ni nada de eso, pero es que nuestra chiquitica ha aprendido a nadar con estos chalecos de manera muy fácil, incluso se tira sola de la piscina. ¡Tírate! Y el chaleco la expulsa hacia arriba. ¡Hola! ¡Hola! Jamás la niña se va a quedar en la profundidad, siempre el chaleco la va a sacar hacia arriba. Y ella ya está aprendiendo a nadar gracias a ese chalequito. Y una vez más, no lo estoy recomendando. Simplemente a nosotros nos está funcionando, o bueno, a ella. Ahora mismo me encuentro aquí en la terraza y hay un aire del mar que está divino. La verdad es que se siente un clima bien tropical y está muy a gusto estar aquí. Pero realmente no es eso lo que te quiero contar ahora. Aquí te va un dato curioso. Ya llevamos aquí en el hotel donde nos estamos quedando 4 noches y todas las noches hemos estado mirando muchas luces allá abajo. Obviamente son personas, pero son personas con linterna. Yo la primera noche pensé, ¿será que están buscando un tesoro? La segunda noche pensé, ¿será que están de fiesta? La tercera noche ya no tenía ni que pensar, o tesoro, o fiesta, o no sé. Aquí te va el dato curioso. Ya yo no podía aguantar más y como dicen por ahí, la curiosidad mató al gato. Así que me propuse a resolver esta curiosidad. Lo que hice fue que la tercera noche, o sea, la noche de ayer, bajé allá abajo y cuando bajé me enteré que es una tradición de acá. Sí, pero no una tradición tener linterna, sino es una tradición de buscar cangrejos. Aquí las personas todas las noches salen a buscar cangrejos y en cualquier parte que te estés quedando aquí de la playa lo vas a notar porque realmente son muchas personas y con muchas linternas. Nosotros ahora mismo nos estamos hospedando en el piso 23 y desde aquí lo podemos ver todo. Realmente podemos ver de izquierda a derecha que son muchas personas haciendo esto. Y los cangrejos realmente no me preguntes qué hacen con ellos porque ya no quise ir más allá para no incomodar a estas personas. Pero eso es lo que hacen. Así que por fin pudimos resolver este dato curioso. Recuerdo que hace un momento atrás te estuve hablando de la importancia del color de las banderas y justo este es un buen momento para mencionarlo. Enseguida vas a entender de qué te hablo. Cuando viajas acá a Panama City tienes que tener muy bien claro el color de las banderas al momento de estar usando la playa. Hoy cuando yo te mencioné la bandera había una bandera roja y eso quiere decir, aquí está escrito en inglés pero también está escrito en español, dice peligro alto, resaca alta y o corrientes fuertes. Tienes que tener cuidado porque hay cierto peligro cuando es una bandera roja. O sea, pero cuando la cosa es 2 banderas rojas, se dice agua cerrada al público, o sea, no te vas a poder bañar, de ninguna manera, ya que el agua está cerrada completamente al público y eso nos estuvo pasando 2 días de los 4 que estuvimos acá. El otro color que sigue después de ese va a ser el color verde,
ese realmente es el mejor de todos, porque va a decir peligros bajos, condiciones calmadas, tenga cuidado, pero realmente es el mejor de los colores. Y el que yo considero más peligroso es cuando tenemos este color de bandera de acá, que es el color morado o el color púrpura. Dice vida marina peligrosa, y con eso se refiere a que vamos a tener tiburones en el agua, o algunas aguas malas o algo así, pero casi siempre es que hay tiburones. Cuando esté ese color morado, mi consejo es que jamás te metas al agua. Y toda esa información de los colores de la bandera lo vamos a tener en varios sitios. Incluso lo vamos a tener aquí en los ascensores. También lo vas a estar encontrando en muchos pasillos, así que estate muy pendiente en cualquier parte de la playa que estés, siempre de los colores de la bandera. Aquí en la ciudad de Panama City podemos encontrar una de las 6 casas construidas al revés aquí en los Estados Unidos. Estas casas fueron construidas por la compañía Wonder World. Veamos qué nos encontramos dentro. En su interior los detalles arquitectónicos son cautivadores. El costo para ingresar y revisar todo es de $40. En nuestro caso decidimos no explorar más allá de la entrada del Wonder World, pero sin duda alguna es un lugar que recomiendo muchísimo si andas por aquí, por Panama City. En nuestro descubrimiento por aquí por Panama Beach nos dio algo de hambre. Decidimos llegar a este restaurante y su nombre, Boricuba. La verdad que te lo recomiendo muchísimo. Si te gusta el sabor obviamente cubano y el sabor boricua, están como mezclados. Y las personas son muy amables ahí a la hora de atendernos. Los platos todavía no los hemos probado, pero la verdad es que lucen muy bien. Ahora vamos camino al hotel para devorar esa comida. Y así quedó nuestro almuerzo de Boricuba. Así que un restaurante que te recomiendo muchísimo porque ahí en la mesa no quedó absolutamente nada. Nosotros pedimos unas órdenes de bola de yuca con queso. También pedimos unas croquetas y aparte pedimos batido. Eso fue como un almuerzo merienda, ya que no queremos comer mucho para poder comer algo más tarde. Pero la verdad es que todo estaba muy rico y los otros platos que se ven ahí también se ven muy bien. Pero algo mucho mejor que eso es esta vista. ¡Wow! La verdad es que merece muchísimo la pena este lugar, aunque sea solo por esta vista de acá. Y otro lugar que no te puedes perder es el S.C. Andrews State Park, en el que estamos ahora. Este parque estatal de acá ofrece una belleza natural incomparable, con senderos para caminatas, hacer picnic, y si usted es amante de la pesca, pues en estos tipos de muelles que están por allá atrás, también lo va a poder hacer. Incluso si tiene botes, acá siempre va a encontrar rampas de botes. Hay siempre más de una. Y parqueo para sus autos justo como estos. Todos estos autos de acá, la mayoría andan en sus propios botes. En realidad, este tipo de lugares de acá es para todos los aficionados del campo. Y obviamente también tienen que ver con la vida marina, ya que seguimos en Panama City Beach. En nuestro primer día recorriendo este mágico lugar, ya era poco más de las 2 de la tarde y nos pusimos a investigar dónde podíamos comer algo, ya que el hambre estaba picando. Y en nuestra investigación salió a relucir este restaurante de acá, un restaurante de comida típica cubana, de ahí su nombre, Havana Night. Nos llamó muchísimo la atención el extenso menú que aquí se ofrecía, y el que más nos gustó de este extenso menú es uno de sus platos que prometía que podía comer hasta 8 personas y quedar totalmente satisfecho. Su nombre, guajiro. La verdad es que no nos equivocamos eligiendo este plato, ya que tenía una gran variedad de comida típica cubana. El costo de este plato fue $132 y la verdad es que lo encontramos súper bien porque sí cumplió lo que prometía. Comimos hasta 6 personas y quedamos totalmente satisfechos. Así que ya sabes, ahí te dejo el dato. Havana Night. Si andas por este lugar y te gusta la comida típica cubana, te recomiendo mucho que visites este lugar. Y por supuesto que pidas exactamente el mismo plato que nosotros. Estoy seguro que no te vas a arrepentir. Recuerda su nombre, guajiro. Otro lugar interesante para visitar aquí en Panama City es el Ripley. Interesante y diferente. Aparte de toda la diversión que vas a encontrar dentro del Ripley, seguramente que te vas a querer tirar alguna foto con este amigo de acá. Y este lugar no tiene pérdida porque está justo al lado o detrás del Wonder World, el cual ya te estuve mostrando en este video.
Justo ahora mismo nos encontramos en la calle Front Beach Road. Y si andas por acá, algo necesario que debes hacer, o bueno, algo que hacen todos los turistas como nosotros, es tirarse una foto justo en esta tienda de acá. La tienda es esta de acá y se llama Surf Style, o como estilo de surf. Y todo el mundo viene acá justo a esta silla grande de acá y se tira una foto. Y la verdad es que queda muy bien. La silla es enorme, mi esposo y yo nos tiramos una foto acá y quedamos súper bien. Bueno, de hecho te voy a estar mostrando la foto ahora mismo. Y eso es una parada casi obligatoria si estás aquí en Panama City, para tener un buen recuerdo de que estuviste acá. Nosotros en nuestro caso viajamos hasta aquí, hasta Panama City, en nuestro propio auto. Pero si tú eres una persona que viaja a través de avión o vienes en cualquier otro transporte, o sea, no vienes en tu carro y quieres explorar la ciudad, una de las mejores opciones es estos vehículos de acá. Por ejemplo, este de acá, que es de 4 plazas, tiene un precio de $80 por unas 3 horas. Aquí tenemos otros igual y estos vehículos son de gasolina y pueden andar muy bien por toda la ciudad. Ahora, eso sí, no los puedes entrar a la playa, pero sí los puedes traer por fuera, por donde anda un carro normal, van a andar bien estos vehículos de acá. La otra opción que tiene son estos de 6 plazas. Estos son un poco más costosos porque tienen más capacidad, pero son $120 por 3 horas. Si tú vienes y necesitas algo de transporte, una de las mejores opciones para pasear toda la ciudad va a ser esta de acá. Si eres una persona que le gusta mucho el océano y te gustaría vivir la experiencia de estar dentro de él, la mejor opción es este puente de acá. Este puente de acá es enorme y aquí se ven unos atardeceres espectaculares. También vienen las personas a pescar y a pasar el rato. El costo de la entrada de acá, la verdad es que es súper económico. Si es personal, o sea, si vas a solo a mirar, tiene un costo de $3. Y si te gustaría ir de pesca, o sea, entrar con tus varas, estarías pagando $6. Y está abierto 24/7. Nosotros por ahora, por tema de tiempo, no vamos a estar experimentando eso, pero sí te voy a dejar unas imágenes que tomé con el dron y que están espectaculares. Justo de estas imágenes te estoy hablando. Seguimos caminando por la Front Beach Road. Esta de acá es la calle principal que tiene Panama City. Nosotros ahora mismo estamos caminando desde oeste hasta este. Acá es la zona principal donde más hoteles vas a encontrar y más atracciones turísticas vas a encontrar. Pero quería enseñarte algo. Cuando vas caminando por esta calle y ves este hotel, el Esmeralda Beach Resort, a partir de aquí, yendo desde oeste hasta el este, es donde vas a encontrar la mayor cantidad de hoteles y donde más vida nocturna hay en esta ciudad. Incluso pudieras estar rentando estos carros lujosos que ves por acá, que también lo vas a estar encontrando en toda la zona de la playa. Ahora eso sí, si vienes por la calle principal, por la Front Beach Road, vas a tener bastante tráfico, ya que como te digo es la principal calle de acá. Y el tráfico es así todo el tiempo. Pero bueno, lo bueno es que las vistas son increíbles, así que puedes disfrutar de todo esto mientras manejas. Y justamente me encuentro en la calle principal, donde usted va a estar encontrando más restaurantes y más lugares turísticos acá en esta parte de Panama City. Y me refiero a la Pier Park. Esta calle de ahí es la Front Beach Road, que es por la que veníamos ahora. Y esto lo vamos a poder notar muy fácilmente. Si lo escribimos en Google, puedes poner Pier Park y enseguida lo vas a encontrar. Pero si no, con este arco tan grande que tiene acá, que por la noche está iluminado, vas a encontrar la entrada a esta maravillosa calle, donde te repito, es donde están la mayor cantidad de tiendas, de restaurantes, atracciones también para tus hijos. Acá vas a encontrar de todo. Esta es una calle que si a ti te gusta la vida nocturna, aquí es donde la vas a encontrar. Aquí están todas las discotecas, están todos los restaurantes. Bueno, hay otros en otros lugares, pero aquí está la mayor cantidad. Y esta es una calle que no duerme. Y si te digo que no duerme, es que porque siempre la vas a encontrar llena de personas y llena de atracciones. A cualquier hora que tú vengas. Ya nosotros estuvimos visitando esta calle por acá en la noche. De hecho, había mucho más cantidad de personas que ahora, que es de día. Restaurantes, tiendas de muchas marcas, heladerías, como esta que se ve por acá, que es una heladería, boutique. Si lo tuyo es pasear y conocer, acá vas a poder. Y si quieres gastar, no te preocupes, aquí vas a encontrar de todas las tiendas para hacer eso.
Y justamente desde este lugar, desde la Pier Park, me gustaría estar despidiendo este video con este arco a espaldas mías. Si te gustó el video tanto como a mí, te agradecería que me regalaras un buen like, eso me ayuda muchísimo a crecer aquí en YouTube. Y si todavía no lo has hecho, considera suscribirte a mi canal para que no te pierdas ninguno de los videos que estoy subiendo a YouTube. También te voy a dejar por aquí al ladito, por aquí, algunos de los videos que recomienda el mismo YouTube por si te gustaría echar algún vistazo. Suerte y te veo en el próximo video. Adiós. Justo detrás mío está el Ocean Villa. Vamos a ver qué tiene de interesante este condominio de acá. Esta es parte de la vista que vamos a tener cuando estemos cruzando el puente aéreo que nos conecta desde el parqueadero hasta lo que es el edificio. Y mira las vistas que tengo desde aquí. Realmente no me canso de mirar esto, es impresionante.